Bicentenario, una mirada desde el exterior. A continuación, damos la bienvenida y damos paso a la intervención del abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno. Doctor, tiene la palabra. Mucho gusto, un saludo a los participantes, al señor Balcázar, a don Guido Áñez y al señor Pinto. El agradecimiento a los organizadores. Hay dos maneras de analizar algo. Una es mirar los síntomas y la otra es ver las causas. Hemos escuchado hasta aquí un poco de ambas. El tema del bicentenario, 200 años del momento en que Bolivia, con el nombre de Bolívar, República de Bolívar, se declaró independiente y soberana, ha encontrado al país sin independencia y sin soberanía. Porque Bolivia es hoy día, y desde hace bastante tiempo, parte de un sistema transnacional que configura lo que es el escenario de la confrontación en las Américas en este siglo. Para eso permítanme fijar un marco de referencia que ustedes conocen y que simplemente voy a recordar muy brevemente. En las Américas, estos 25 años del siglo XXI, se produce una expansión de un fenómeno que se consideraba en extinción al final del siglo pasado. La última, la década de los 90, fue la década del optimismo de la democracia. De 35 países de las Américas, 34 democracias, una sola dictadura, Cuba, agonizaba en su periodo especial el año 1999 y llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y de inmediato auxilió a Cuba. Y el siglo XXI empezó con un acuerdo muy de bajo perfil, hecho con el dinero de Venezuela a nombre de Chávez, el socio capitalista, el saber hacer criminal en ese momento de 40 años, del 59 al 99, de Fidel Castro, y Lula da Silva, que había formado el Foro de Sao Paulo el año 91, cuando caía el muro de Berlín y estaba desapareciendo la Unión Soviética, para sostener a la dictadura cubana en base al Partido de los Trabajadores. Entonces el siglo XXI comienza con esa expectativa de coronar la democracia y hacer que el siglo XXI en las Américas sea el siglo de la democracia plena, pero con una sombra que produce un primer derrocamiento el año 2000, a los 12 días de que dolariza el Ecuador, derrocan al presidente Yamil Mahuad. Después cae en la Argentina Fernando de la Rúa. Después se produce el golpe de Estado contra el presidente Sánchez Lozada en Bolivia el 2003. Poco más tarde derrocan al presidente del Ecuador, Gutiérrez. Y el año 2004 se produce el derrocamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, que había sido electo unas semanas antes. Le aparece, él era expresidente, es expresidente de Costa Rica, le aparece una denuncia de corrupción, de la que después él fue declarado absolutamente inocente, va a defenderla, lo apresan y queda cesante la Secretaría General. Se producen dos empates en esas elecciones entre el bloque sostenido por Estados Unidos y el bloque de Hugo Chávez, 17-17 votos, y después de los dos empates se produce el arreglo en Santiago de Chile, donde convencen a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado americana en ese momento, de que Insulza iba a ser un secretario general de la OEA autónomo. Y entonces empieza un periodo de 10 años en la OEA en que se desconoce la Carta Democrática Interamericana que se había firmado el 11 de septiembre del 2001, mientras este grupo, que hoy día se llama Socialismo del Siglo XXI y que empezó llamándose Movimiento Populista Bolivariano, después se llamó el Grupo ALBA, crece por toda la región.
Y en ese crecimiento controlan la Argentina con los Kirchner, el Ecuador con Correa, el 2007 vuelve el sandinismo con Ortega, le cambian la constitución y vuelven Estado plurinacional y cambian incluso el caballo en el sentido del escudo nacional a Venezuela. Y en ese escenario es donde Bolivia vive hitos históricos que hoy día están ofreciendo consecuencias muy graves. Primero, el golpe de Estado del 17 de octubre del 2003, que fue un proceso transnacional operado por la alta traición de Carlos Mesa y la manipulación de los grupos sindicales vinculados al narcotráfico liderados por Evo Morales. Se fuerza al presidente y de inmediato se hace la famosa Agenda de Octubre. ¿Por qué nadie habla hoy día de la Agenda de Octubre? Se han olvidado. A los 2 días de derrocar al gobierno el 17 de octubre del 2003, suben todos al alto, Carlos Mesa, Evo Morales, Felipe Quispe y los dirigentes políticos y firman la Agenda de Octubre, que yo quisiera que ustedes la hagan reaparecer en el escenario de la historia nacional, donde pactan primero constituyente, segundo nacionalización de hidrocarburos, tercero persecución a los miembros del gobierno derrocado y otros capítulos más. Y empiezan a aplicar esa agenda falsificando el año 2004 una ley de reforma constitucional en la que violentando la constitución, el sistema de reforma constitucional de Bolivia, que era un sistema rígido que solo permite modificaciones parciales y que en el caso de que esas modificaciones afecten al periodo presidencial hay que esperar un periodo para que se apliquen, falsifican la ley de reforma e introducen la constituyente. Así llega, y en esa falsificación, ¿quiénes están? Carlos Mesa de presidente, en el consenso, obviamente, Evo Morales, Jorge Quiroga, Doria Medina y toda la gente que estamos viendo actuar desde entonces hasta hoy día en diferentes posiciones en el escenario político que han reducido, persiguiendo, exiliando, encarcelando, o sea, con presos políticos, con exiliados y con manipulación del sistema de justicia. Así llega Evo Morales a la presidencia. Y apenas llega a la presidencia, se hace la Asamblea Constituyente, pero la Asamblea Constituyente, como lo ha explicado el doctor Áñez, no tiene consensos, tiene reacción popular, la tienen que sacar de Sucre, la llevan a un cuartel en Oruro y cuando desde el cuartel de Oruro manda un texto de propuesta de nueva constitución, resulta que no sirve a Evo Morales porque no tenía ni reelección inmediata ni Estado plurinacional, entre otras cosas. Entonces, se hace un acuerdo entre la oposición que controlaba el Senado, 27 miembros del Senado de la República, 14 controlados por la oposición, presidente del Senado, Óscar Ortiz, 13 senadores de Tuto Quiroga y un senador de Samuel Doria Medina. Y entre estos señores pactan con Evo Morales una ley que yo les pido que ustedes la revisen y anoten el número, que es la ley 3941 del 21 de octubre del 2008, donde decretan que concluido el proceso constituyente, estoy leyendo, y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional. Y cambian el texto de la Asamblea Constituyente y unos abogados españoles de la Universidad de Valencia, con 2 colegas bolivianos que hasta ahora se mantienen en reserva, redactan la Constitución con Estado plurinacional, con reelección inmediata, y además Jorge Quiroga firma con Evo Morales un convenio garantizado por la Organización de Estados Americanos que dice que solamente se va a reelegir una vez Evo Morales. Cuando esto hace crisis años más tarde, Quiroga saca el convenio y Evo Morales se pasa por encima de él. En esas circunstancias y con la masacre del Porvenir en Pando, donde toman preso al gobernador de Pando sin ninguna orden y lo tienen cerca de 12 años preso en La Paz. Acaba de ser liberado de esos cargos, pero ha sido un preso político notable. Viene la masacre de Cochabamba y las masacres del Hotel Las Américas.
imponen la constitución del denominado Estado plurinacional en un referéndum en el que hacen votar un texto que nunca aprobó la constituyente, que ya de suyo era ilegal. Entonces, esa constitución que llaman la constitución del Estado plurinacional, que ustedes la pueden comparar, que es una copia de la constitución de Venezuela, muy parecida a la que Correa hace para los ecuatorianos, que tiene todos los principios señalados en la estructura constitucional de la dictadura cubana, porque en las Américas hay 3 estados plurinacionales, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y le trataron de poner eso en la reforma constitucional a Chile y no funcionó. Eso que llaman constitución del Estado plurinacional, que es nula de pleno derecho, porque el artículo 230 de la Constitución de la República dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y vean ustedes cómo se han atribuido los derechos del pueblo en una ley que es la base para avanzar con aquello. Ese es el instrumento que permite establecer dictadura. Ahora, demostrado esto de que hemos cumplido 200 años sin república, sin libertad, permítanme explicarles también que los cumplimos sin democracia. ¿Cuándo se acabó la democracia en Bolivia? Todo el mundo dice la democracia, hay que defender la democracia, la democracia. Nos llenamos la boca de democracia y hace más de 20 años que no hay democracia en Bolivia. Y el parámetro es un parámetro científico legal, no es un invento. No vamos a hablar de la democracia según Aristóteles, del concepto de Platón o de Santo Tomás o de Rousseau, no. Vamos a hablar de la democracia en función de un instrumento obligatorio para Bolivia y para los países de las Américas que se llama la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, de la cual Bolivia es signatario. Carta, en el ámbito de los tratados internacionales, es el tratado más importante que se puede firmar, porque constituye algo. Y esa es una ley obligatoria para Bolivia. Y esa carta dice en su artículo primero: la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y en el artículo tercero, en vez de dar una definición de democracia, dice: son elementos esenciales de la democracia, entre otros, y cita 5. El respeto a la libertad y los derechos humanos. ¿Con presos políticos hay libertad y derechos humanos? Creo que no. El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Cuando uno crea leyes infames como ha hecho el régimen de Evo Morales, que en vez de proteger los derechos humanos los violan, que establecen privilegios como lo establece la propia Constitución del Estado plurinacional a favor de sectores en términos fascistas, no hay Estado de Derecho. Tercer elemento: separación e independencia de los poderes públicos. Miren el poder judicial, miren el órgano electoral al que han convertido en poder en Bolivia, todos dependientes de un centro de poder que es el Ejecutivo, en disputa entre el dictador en jefe, que es Evo Morales, y el dictador en ejercicio, que es Arce Catacora. El cuarto elemento es la libre organización política. A través de todos esos mecanismos dicen quién es partido y quién no es partido, quién es candidato y quién no es candidato, y la lista de candidatos, lo voy a desarrollar en un minuto, que presenta la papeleta para este 17 de agosto, son 3 candidatos del régimen y el resto son candidatos funcionales. La gente que el régimen no quería que participe la han quitado de la lista. Y si no, pregúntenle a Jaime Dun. Y el último elemento esencial de la democracia es la celebración de elecciones libres, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, con presos políticos que son más de 300. Presos políticos, algunos muy notables, la señora Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, que ha ido a reemplazar la posición que tenía el gobernador de Pando, Fernández, Pumari, el dirigente cívico potosino, y militares y civiles, con una cuestión muy curiosa. Ustedes habrán visto que la presidenta que tuvo que ser transitoria y que solo fue interina, la señora Áñez, está presa. Algunos de sus ministros están presos y otros están perseguidos. Pero parte de su gabinete, hoy día uno es candidato a senador, el que era su candidato de fórmula para la elección del 2020, ella presidenta, y Samuel Doria Medina, vicepresidente, es candidato a presidente. El que organizaba el esquema, Tuto Quiroga, es el otro candidato a presidente. O sea, ¿qué ha pasado ahí?
Bolivia ya recuperó, estaba en camino de recuperar la democracia, salió el dictador, pero no la dictadura del año 2019, y de pronto se respeta la misma estructura dictatorial, van a una elección el 2020, celebran la elección dividiendo el repudio popular, y dividido que fue el repudio popular, aparece Arce Catacora diciendo que ha ganado en primera vuelta, y antes de que se cuente el 20% de los votos, toda la oposición les reconoce que sí. Entonces, en esas circunstancias, lo que va a pasar el 17 de agosto en Bolivia es que el pueblo boliviano, como aquí ya se ha dicho, va a votar, pero no va a elegir, porque hay un sistema que ha sido articulado para que el régimen no pierda y para que, si tiene que hacer concesiones, le entregue o manipule el resultado como quiera. Les doy datos de manipulación electoral. ¿Se acuerdan ustedes del padrón electoral? Denunciado hasta hace poco de que tiene un 30% de manipulación, hecho demostrado porque entre el 2006, en que Evo Morales llega a la presidencia, y el 2009, que hace la primera elección con su estado plurinacional, el padrón electoral crece en 30 o 35% y la población boliviana en menos del 5%. ¿Se acuerdan ustedes de la señora Rosario Baptista, miembro del órgano electoral en el año 2019, que denuncia que no hay manera de ganarle al MAS con ese padrón electoral y en esas condiciones, y tiene que salir huyendo de Bolivia, y hoy día es una exiliada de los 27,000 que cuenta ACNUR? ¿Se acuerdan ustedes que en el tema de las elecciones, de la administración de elecciones, el gran consenso de la democracia el año 91-92 fue las cortes imparciales, y que hoy día nadie cree que el órgano electoral es imparcial porque simplemente procede de acuerdo a la corriente que señala la dictadura? O sea, no hay condiciones de idoneidad en el padrón electoral, en las autoridades electorales, no hay órganos judiciales independientes que puedan controlar al órgano electoral a través de medidas de control de constitucionalidad. Hay presos políticos, hay exiliados políticos, lo que hace 320 presos más 27,000 exiliados, hay 27,320 bolivianos por lo menos que no pueden ser candidatos, que no pueden elegir y que están al margen de lo que debería ser un sistema democrático. Además de eso, el fraude electoral operado por el control territorial, por la fuerza y la violencia de grupos como el de Evo Morales, que dice: en esta zona del trópico de Cochabamba no entra nadie. Quiero terminar esto dándoles un par de elementos adicionales. Primero, hoy día Bolivia, además de que no es república, además de que no es independiente, es un satélite de este eje de confrontación que marca el siglo XXI en las Américas. Y el eje de confrontación son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, la expansión del castrismo cubano, que controla hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador con Correa, y que tiene 4 gobiernos paradictatoriales democráticos, que son México con Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Chile con Boric y la pequeña presencia en Honduras con la señora Castro. El eje de confrontación en el siglo XXI en las Américas no es derecha e izquierda, ese es un eje equívoco. El eje de confrontación es dictaduras contra democracia. Y lo que deberíamos estar definiendo los bolivianos en la elección del domingo, como lo hicieron los venezolanos el 28 de julio del año pasado, es si vamos a reemplazar el gobierno con la recuperación de la libertad, la democracia y la república en Bolivia, o si vamos a votar en el esquema y en el sistema que nos ha impuesto la dictadura. Y lamentablemente lo que va a pasar el domingo es lo segundo. Vamos a votar en el esquema y en el sistema que ha impuesto la dictadura, que tiene sus autoridades, que tiene el control total del poder, que tiene el control del padrón electoral. Les recuerdo la huelga cívica de Santa Cruz por más de 30 días, que reclamaba el censo para modificar y revisar el padrón electoral, que tiene los candidatos que quieren la papeleta y los que no quieren no están, y que en medio de eso, por la confrontación que bien ha descrito el doctor Áñez, la confrontación interna, tienen la gran posibilidad de que no ellos, pero sí quienes se presentan como candidatos de derecha o de oposición,
ganen una elección. Si eso sucediera, ¿qué va a cambiar en Bolivia? Van a dejar de haber presos políticos. Se va a clarear el tema de la corrupción. Va a dejar Bolivia de ser un narcoestado, donde los funcionarios públicos participan de la cadena del narcotráfico. Bolivia va a dejar de ser un territorio ocupado por Cuba, que maneja la seguridad interna, ha penetrado la educación, la salud, la agricultura y el sistema internacional de Bolivia. ¿Qué va a pasar con la presencia de Irán en Bolivia, que tiene al país como una base abierta de convenios militares? ¿Qué va a pasar con el litio que ya ha sido entregado a China y Rusia? ¿Qué va a cambiar? Entonces, el tema es que el triunfo electoral del 17 de agosto para Bolivia debería ser la recuperación de la república, de la democracia. Y para eso, quien tome el poder, si tiene las posibilidades para demostrar el cambio, tendría que hacer por lo menos 3 cosas para las que solo necesita 3 decretos supremos. Lo primero que tiene que hacer es declarar la nulidad del sistema del Estado plurinacional con un decreto supremo o un decreto presidencial de un artículo. Lo segundo es un decreto supremo anulando todas las amnistías. ¿No se han dado cuenta ustedes que después del golpe de Estado del 2003, a los pocos días, Mesa le firma amnistías a Evo Morales, 2 amnistías y sus cómplices, y después cuando Evo Morales es presidente le firma amnistía a Mesa, le firma amnistía a Tuto Quiroga, le firma amnistía a un gente? ¿Para qué Bolivia necesita amnistías? Hay que anularlas todas para que la cancha quede plana y se pueda saber quiénes son responsables de qué cosa. Y el tercer decreto tiene que ver con la liberación directa de todos los presos políticos y el retorno sin condiciones de los exiliados. Ese es el cuadro dramático que presenta Bolivia, pero tengo el optimismo de que el deterioro del sistema dictatorial se ha de hacer patente en esta votación del 17 de agosto y que ese va a ser un hito importante para recuperar la libertad y la democracia que está más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor, abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín.